¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, programa que se emite para Santiago del Estero a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el país a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Queremos agradecer como siempre a la gente de La Perla y a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero por su apoyo irrestricto al programa. También, antes de empezar con cada uno de los temas que vamos a tratar hoy, quiero recordar que el viernes 8 y el sábado 9 de agosto va a estar en nuestra provincia, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor José Luis Sirena para el ciclo de actualización tributaria conjunto entre el Consejo Profesional y Fórum Jurídico Fiscal. Va a tratar todo lo referido al aspecto laboral con importantes casos prácticos, así que me parece que ese fin de semana y este curso en particular va a ser imperdible. En el arranque del temario del programa de hoy queríamos destacar este fallo con Ramón y Ricardo que habíamos leído y que nos parecía muy interesante. Es el fallo Hexim SRL del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C, de febrero del 2014. El fisco lo que hizo fue impugnar créditos fiscales de esta empresa agroexportadora, Hexim SRL, y determinó de oficio el IVA. Impugnó créditos fiscales de dos proveedores diferentes. El Tribunal Fiscal de la Nación lo que hizo fue confirmar la impugnación con respecto a un proveedor y revocarla con respecto al otro. En el caso de la revocación, lo que entendió fue que el fisco no había aportado pruebas suficientes para determinar la inexistencia del proveedor, ni tampoco que las facturas fueran apócrifas. Además, como hemos hablado mucho en este programa, especialmente en el ciclo 2013, la empresa había tomado los recaudos necesarios que hay que tomar al momento de la emisión de la factura. Y por último, el proveedor había sido incluido en la base EAPOC posterior a la fecha de la realización de esas operaciones. Con respecto a la confirmación, el Tribunal Fiscal de la Nación entendió que la empresa agroexportadora no había aportado datos suficientes para desvirtuar la impugnación que se refería al hecho de la poca capacidad económica y operativa de la empresa para realizar operaciones de tamaña envergadura. Creo que ha quedado claro, era un fallo importante que queríamos destacar. Continuando con el programa, está con nosotros el contador Ramón Pena. Recuerden ustedes que habíamos hablado en programas anteriores y en época mundialista, de allí la relevancia, de lo que fue el sobreseimiento del Pipita Higuaín por parte del doctor López Vizcayar. Bueno, quedaron algunos puntos muy importantes para tratar y por eso está Ramón con nosotros. Ramón, ¿cómo te va? Hola, Belisario, ¿cómo estás? Y sí, quedaba pendiente porque tenía varias aristas el fallo de la Pipita Higuaín. Concretamente, la AFIP inicia una serie de investigaciones por el tema de las famosas triangulaciones que había cuando cedían los jugadores al exterior. Exacto. En el año 2006, Higuaín fue vendido de River Plate al Real Madrid, en 2006. La declaración jurada de ganancia del 2006 del Pipita Higuaín no fue presentada. Entonces, al no ser presentada, la AFIP lo toma a ese silencio como engaño defraudatorio y procede a hacer la denuncia penal. Cuando el juez López Vizcayar dicta el sobreseimiento, dice: esa omisión está, pero no hay ningún elemento objetivo para poder encuadrarlo en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, puesto que no induce a error a la AFIP, no hay ningún ardid, no hay, como así tampoco, ninguna obstaculización a la fiscalización por parte de la AFIP a Gonzalo Higuaín. Entonces, la AFIP, a su vez, inicia el procedimiento de determinación de oficio. ¿Y con qué se da? En la determinación del impuesto a las ganancias 2006 de Higuaín, que resulta ser un saldo a favor del contribuyente, producto de las retenciones sufridas, genera un saldo a favor. Por lo tanto, ya no existía condición objetiva de punibilidad para encuadrarlo en la Ley Penal Tributaria. Entonces, el mismo fiscal es el que dice: dejemos aquí la cuestión y archive la causa, dicte el sobreseimiento. La AFIP, en su calidad de querellante, insta el procedimiento a que continúe. ¿Pero por qué si ya estaban todos estos elementos? Porque tenía una única prueba, que eran recortes periodísticos, tanto de diarios y revistas. Esa fue la única prueba que aportó la AFIP. Entonces,
cuando el juez López Vizcayar dicta el sobreseimiento, aquí viene lo más importante de todo, que dice, no, esta denuncia fue radicada exclusivamente para provocar una repercusión mediática. Ese fue el único objetivo cuando la AFIP denunció penalmente a Gonzalo Higuaín, porque no existía en ningún momento la condición objetiva de punibilidad para encuadrarlo en el artículo 1 y mucho menos en los subsiguientes de la Ley Penal Tributaria, ¿no? Excelente, Ramón, realmente excelente. Caso emblemático de los últimos, mucha repercusión también por todo lo que se vivió y realmente faltaba tocar esto que vos decías, ¿no? Sí, porque era un tema mediático, claro. La noticia salió porque era una semana antes de la final del Mundial. El Mundial con una figura tan... Claro. Pero el juez López Vizcayar, cuando dicta el sobreseimiento, dice la denuncia fue para provocar esta repercusión mediática. Claro, ya tenía muy claro eso. Bueno, Ramón, bárbaro entonces. Seguramente estamos en un nuevo bloque en este programa. Pausa y seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. A partir del 1 de septiembre venidero entra en vigencia la Resolución General 3653, en virtud de la cual las cotizaciones fijas a ingresar por parte de los monotributistas con destino al sistema de seguro de salud y obras sociales será de 233 pesos. Importante aumento, atentos los encuadrados dentro del régimen simplificado a verificar los nuevos montos a pagar. Ya están las tablas actualizadas en la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos, así que hay que estar muy atentos con este tema. Bien, dicho esto, vamos con una entrevista desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de nuestro amigo, el doctor Ricardo Ferraro. Numerosos fallos, jurisprudencia muy reciente referida a ganancia mínima presunta. De todos estos puntos importantes y muy relevantes en los últimos tiempos va a hablar el doctor Marcelo Rodríguez. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ganancia mínima presunta, con Marcelo Rodríguez en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Marcelo Rodríguez, gran conocido de nuestra audiencia, y voy a empezar leyendo una pregunta. A partir de aquí, el doctor Rodríguez seguramente nos esclarecerá qué hacemos con ganancia mínima presunta. Hay una pregunta vinculante, una consulta vinculante, que dice así: se consultó acerca de la procedencia de ingresar el impuesto a la ganancia mínima presunta en el caso de una sociedad cuyos resultados durante los últimos años han arrojado pérdidas, circunstancia que desvirtúa la existencia de la ganancia presumida por la norma que lo rige. Específicamente, a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Hermitage, Sociedad Anónima, se plantea que a partir del periodo fiscal 2012 no procede el ingreso de los anticipos del gravamen y que las declaraciones juradas deben presentarse sin determinar impuesto. Se concluyó, le contesta el fisco, que salvo que existiera una decisión judicial firme emitida por un tribunal competente, que ordenare lo contrario, procederá que la sociedad en cuestión presente las declaraciones juradas correspondientes, autodeterminando el gravamen, cancelando las obligaciones resultantes, si las hubiere, en debido tiempo y forma, y eventualmente, de impugnarse las mismas por parte del fisco, tendrá la oportunidad de aportar el respaldo probatorio del que intente valerse en sustento de la situación exteriorizada. Muy bien, esto quiere decir que siempre hay que presentar la declaración jurada, esperar un ajuste y veremos qué pasa. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Y qué pasa después de esto? ¿Qué hacemos con ganancia mínima presunta? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto realmente la convocatoria. Sabés que me encanta venir a participar del programa.
Ricardo, aquellos que peinamos canas, y hace tiempo que nos dedicamos a esto, tenemos la posibilidad de explicar estos temas habiendo participado activamente y haber visto la historia, es decir, no es que nos las contaron. No, claro. Vos recordás que en el año 1998, el 30 de diciembre, se sanciona la ley 25063, que yo siempre digo que fue una desesperada reacción por el Estado Nacional, en tanto y en cuanto reparó que en nuestro país hacía por lo menos 10 años que nadie pagaba impuestos, porque nos habíamos olvidado de la gimnasia del pago de los impuestos. El Estado se financiaba a través de otros mecanismos. Y había reparado el Estado que nadie pagaba impuestos a las ganancias. Entonces surge el impuesto a la ganancia mínima presunta, que en rigor de verdad, por lo que es la letra, pareciera ser un impuesto con génesis patrimonial, pero tal vez lo que está buscando es que al menos el contribuyente pague un poquito de impuesto a las ganancias, bajo la inferencia de que el activo va a siempre generarle ganancia, va a siempre generarle un beneficio, y en consecuencia este es el leitmotiv de este impuesto que aún está vigente después de tantos años. Claro está que en la medida en que nosotros reparamos que muchas empresas que continuamente dan pérdidas contables o incluso arrojan quebrantos impositivos, o están en situaciones extremas, por ejemplo en procesos concursales, que pueden demostrar empíricamente que no han generado ganancias, que su activo no genera ganancias y que mucho menos lo generará en el futuro, pues entonces no se estaría dando la hipótesis de incidencia imaginada por el legislador. Claro. Entonces, a la luz de esta fantástica trilogía que se da en nuestro sistema jurídico, es el Poder Judicial que dice, un momento, lo que imaginó el legislador tal vez no reúne ciertas características propias de lo que debe ser un impuesto y tal vez no tenga raigambre constitucional. Pues entonces la remisión a lo que fue la sentencia en la causa Armitage, Que es el origen. que es el origen de todo, Sí. en el año 2010, donde la Corte dice, y bueno, en la medida en que el activo no genera ganancias, Ganancia, no. no debiera pagarse este impuesto en principio, ya que generaría esto una inequidad, dice la Corte, en tanto y en cuanto se obligaría al contribuyente a pagar un impuesto que aparte no sería razonable. Esta sentencia recientemente ha sido, yo no diría tan solo ratificada, sino que se extendió el alcance en la causa Diario Perfil en febrero del corriente año, donde la Corte ratifica que no tiene el contribuyente por qué esforzarse por demostrar que el activo no va a generar ganancia, que era por ahí la tesitura o la argumentación vertido por la Cámara, sino que por el contrario, en la medida en que el balance fiscal o incluso el balance contable arrojaren quebrante o pérdidas respectivamente, pues entonces no debiera proceder el pago del impuesto. Bueno, Poder Ejecutivo todavía no se ha expedido, es decir, el Poder Legislativo sanciona la norma, el Poder Judicial, que en su carácter de velador por lo que es el control jurisdiccional de los impuestos. El Poder Ejecutivo, ¿qué debiera hacer? Y tal vez, como se hizo en la causa Intercorp o en otras sentencias en las cuales quedó clara la posición de la Corte, bueno, emitir una instrucción a sus agentes para que descontinúen los procesos fiscalizatorios. Todo lo contrario, el fisco en este caso dice, bueno, el impuesto no está derogado, el impuesto está vigente, y mientras usted no tenga una sentencia que le sea aplicable directamente, usted tiene que presentar la declaración jurada. Y además pagar los anticipos. Y pagar los anticipos de corresponder, y en ese momento, bueno, evaluaremos cuál debiera ser el curso de acción. O sea, plenamente vigente el impuesto. ¿Qué sucede con los fideicomisos? El fideicomiso es un claro ejemplo
seguramente vos te estás refiriendo a los fideicomisos de construcción al costo, Sí. donde el fiduciante no busca obtener un beneficio, sino que construye un edificio, se construye un edificio y se queda con un departamento, y digamos que lo que obtiene como contraprestación de lo que invirtió es lo mismo que invirtió. Pues entonces no habría, en este caso, una diferencia de obtención de ganancia. Bueno, ya tenemos antecedentes. El Tribunal Fiscal de la Nación en la causa Fideicomiso San Gabriel, la Sala B, dijo que en absoluto el contribuyente tiene que pagar impuesto a la ganancia mínima presunta, porque acá no hay ninguna presunción de que este activo le vaya a generar al fiduciante un beneficio. O sea que el caso de fideicomiso quedó cerrado. Lo que... En realidad es la opinión de una de las cuatro salas del Tribunal Fiscal. Veremos qué opina. Lo que preocupa es tal vez que la Cámara ha sido bastante reticente. Vos lees la causa de Aeroperfil, tuvo que insistir la Corte. La Corte le había dicho que no al fisco y a la Cámara insiste con otra nueva composición y la Corte tiene que volver a convalidar el entendimiento de su primer pronunciamiento. Pareciera ser que la Cámara no estaría tan de acuerdo con esta cuestión. Bueno, en el futuro, ¿qué sacamos en limpio hasta ahora de la Corte? Que convalida Hermitage y que además no hace falta demostrar, digamos, una historia de quebrantos para no pagar o que uno no tenga, sino que con el mismo ejercicio. En realidad lo que la Corte dice es, lo que no hay que demostrar es que ese activo no me vaya a generar ganancias en el futuro. Por el solo hecho de yo tener la foto de un determinado periodo cerrado que arrojó quebranto, pues entonces está demostrado que en ese periodo fiscal no hay que pagar el impuesto correspondiente. Y así falla la Corte, y yo creo que, bueno, hay que pensar cuáles son los procedimientos a seguir a partir de este momento, digamos, siempre de la mano de un abogado. Ya los contadores, cuando empezamos a tallar en estados judiciales, digamos, somos carentes de herramientas procedimentales, pero sí, creo que el tema está muy instalado y realmente, bueno, habría que ver qué curso de acción se adopta sobre el particular. Marcelo, gracias. Y nosotros vayamos buscando un abogado. Mientras tanto, vamos con Belisario y Ramón. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, importante fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de julio del 2014 en la causa Negri contra AFIP-DGI. Existía sentencia previa que rechazaba la demanda del señor Negri. ¿Qué es lo que perseguía esta demanda? La repetición de los montos oportunamente retenidos en concepto de impuesto a las ganancias en una gratificación por cese laboral. El señor Negri había pactado un retiro voluntario con su empleador y en la liquidación dentro del rubro gratificación por cese laboral se le había practicado la retención al impuesto a las ganancias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió, basado además en otras causas como Lorenzo Amalia o Cuevas, que no debía practicarse esa retención en virtud de que no se daban dos elementos fundamentales para que se le practicara, como ser la permanencia de la fuente y la periodicidad de la misma. Es decir, dos elementos fundamentales que están encuadrados dentro del inciso 1 del artículo 2 de la ley.
periodicidad y permanencia de la fuente. Esto es lo importante en este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos nuevamente con el contador Ramón Pena. Ramón, habíamos hablado durante este ciclo 2014, primero de la evasión a las contribuciones de la Seguridad Social. Después habló mucho el doctor Horacio Cardoso en torno a estos temas. Y por último, en el programa pasado hicimos referencia a evasión de 305 millones por más de 300 contribuyentes en lo que es los aportes de la Seguridad Social. Es decir, monto que se le retiene a los empleados y luego no es ingresado en las arcas del fisco. Y hay que tener en cuenta que si el monto de esta evasión supera los 20.000 pesos y no se hace su ingreso en los 10 días posteriores al vencimiento, esto encuadra dentro de la ley penal tributaria. De allí su importancia, hay nuevos fallos y esto está haciendo mucho ruido, Ramón. Sí, mucho ruido, muchas causas. Por ejemplo, he traído una de la Cámara Nacional en los Penales Económicos, Salá, muy reciente, en donde confirma el procesamiento del socio gerente de LGSRL. Veamos, en la indagatoria, en primera instancia, el socio gerente se defiende diciendo que debido a la crisis económica de la empresa y a la agobiante situación financiera, carecía de los recursos para poder efectuar el depósito de los aportes retenidos a los empleados. Esa fue la defensa del socio gerente en primera instancia. Fue procesado. ¿Por qué? Porque en el expediente estaba glosado los recibos de sueldo firmados por el empleado y por el empleador. Y ahí está el acto, y ahí está la prueba, que es el acto bilateral de la retención. Entonces, con ese elemento y sumado a que la falta de aporte, de depósito de los aportes, no fue ni de 1 ni de 2 meses, fueron de aproximadamente 2 años que no ha efectuado el depósito de los aportes en la AFIP. Entonces, la Cámara ahí confirma el procesamiento y dice, no, esto no es una grave situación financiera o la crisis económica de la empresa. Esto es una política de la empresa no depositar los aportes. Por eso confirma el procesamiento del socio gerente de LGSRL y él también confirma el embargo de los bienes del mismo, ¿no? Impecable, no es una coyuntura, no es actual, no es un problema financiero, sino que si lo venís haciendo durante 24 meses, entiende la Cámara que es una política de la empresa. No es la primera vez que está sosteniendo que es política empresarial el no depósito de los aportes correspondientes. Excelente, Ramón, excelente realmente este fallo. Y esto es muy resonante en la actualidad, ¿no? Muy resonante, sobre todo porque la cifra de los 20.000 pesos ya abarca a numerosos contribuyentes. Exacto. No solamente a las grandes empresas, sino a los pequeños contribuyentes. A las pymes, un universo muy grande con 120.000 pesos. Bueno, realmente, Ramón, estuvo impecable los 2 bloques que hemos tratado, un muy buen programa. Realmente hemos tenido con muchísima actualidad, esta vez con mucha jurisprudencia, con muchísimos fallos muy recientes. Nos estamos despidiendo. Tenemos que recordar, acordate, 8 y 9 de agosto, el doctor José Luis Sirena, Fórum Jurídico Fiscal y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en un acuerdo estratégico para este ciclo de actualización tributaria. El doctor José Luis Sirena tratando aspectos prácticos muy importantes. Todo casos prácticos, o sea, muy importante para los jóvenes profesionales este punto. Exacto. Bueno, nos estamos yendo, vamos a tener la frase. Vamos con la frase habitual y nos vamos a hacer una picada también con Hernán Ramos, con la invitación generosa de todos los martes del contador Moqui. Sí, cómo no. Bueno, puede ser, cómo no. Y el tema musical esta vez es una mujer realmente de mucha potencia, Adele. Con ella nos vamos, Rolling in the Deep. Así se termina, Ramón, este nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal.